Sí. ¿Se podrá grabar la clase? Ya está grabando. Perfecto. Ya tienen... Está difícil hoy la charla. Se corta, muchos me dicen se corta, se corta. Se escucha perfecto. Ah, sí, bueno. Hola, Pero Martín. se corta. Hola, Sí, Alfonso. hay ¿Todo muchos que bien? me están diciendo se corta. No, no se escucha. Perfecto, se corta. Se corta. Bueno. A ver, Delphi, ¿me das 30 segundos? Me salgo para ver si me cambio de lugar y puedo mejorar la señal. ¿Estamos? Dale, dale. Me corro 30 segundos. No logro tener señal, ya me veía ahí que tenía problemas. A ver si acá tenemos más suerte. A ver. A ver si tenemos más suerte por acá. Ahí se escucha bien. Bueno. Entonces, tratando de recomenzar para las dificultades que hemos tenido, habíamos hablado del concepto de recurso y después nos habíamos introducido en dos de los recursos, llamados recursos remedios, los cuales le llamábamos doctrinariamente este nombre porque eran interpuestos y eran resueltos por el mismo que dictó la resolución. Ambos son interpuestos dentro de los 3 días y a ambos se interponen en forma fundada. Y quien los resolvía era el mismo que dictó la resolución. Por eso a estos dos mecanismos, estas dos herramientas de impugnación, las denominamos recursos remedios. No obstante ello, teníamos en claro que la aclaratoria 166, inciso 2, se interponía ante cualquier resolución judicial y solo tenía 3 objetos, o solo tiene 3 objetos o fines: corregir error material, aclarar algún concepto oscuro o subsanar omisión. Mientras que cuando hablábamos de la revocatoria o reposición, artículo 238 y de ahí en adelante, únicamente se puede interponer contra providencias simples. Por supuesto, providencia simple que cause gravamen. Profe, Recordando el... Sí. pregunta. Acá en el artículo 238 dice causen o no gravamen irreparable. ¿Tiene alguna diferencia con la aclaratoria? ¿Por qué aclara esto de que tiene que causar o no un gravamen irreparable? A ver. En cuanto a la palabra irreparable me refiero, más que nada. Vale, te aclaro, Antonella. Cuando uno interpone un recurso a una resolución judicial, la misma le tiene que causar gravamen, agravio, perjuicio, lesión. En forma brusca nosotros decíamos, cuando yo le pido A y el juez no me da A, sino que da B, dicha resolución me causa agravio, porque no me está dando lo que yo quiero. Y ese daño, ese agravio,
tiene que ser irreparable en el sentido que durante el proceso no se puede subsanar. Si se subsana durante el proceso, el recurso puede ser rechazado. Suponete, yo estoy notificando a 4 demandados. Una de las cédulas vuelve sin notificar. Si yo no logro que el juez ordene una nueva cédula con los mismos fines y efectos que la ya no diligenciada, jamás voy a poder reparar, porque hasta que no esté notificado este demandado, la litis, el proceso propiamente dicho, no va a comenzar. Entonces a ello le llamamos irreparable, es decir, que la resolución no se puede reparar, solucionar durante el transcurso del proceso. A eso refiere el 238. Gracias, ¿Estamos? profe. No, por favor. Entonces, y con respecto a la revocatoria o reposición, decíamos que únicamente procede contra providencia simple, y en este caso, el objeto del recurso de revocatoria es que el juez cambie de decisión. El código nos dice, revoque por contrario imperium. El que puede lo más, puede lo menos. Es decir, que cambie la decisión. Aclaramos que en la aclaratoria yo no le estoy pidiendo que el juez cambie la decisión, sino le estoy pidiendo que repare un error material en vez de 1000, 100.000, un concepto oscuro en vez de Alfredo, Alfonso, o me subsane una omisión. Yo le pedí 3 cosas, el juez me resolvió 2. Pero en la aclaratoria no se intenta que el juez cambie la decisión. En la reposición, lo que se le solicita al juez es que cambie, que modifique, que varíe la decisión. Si dijo blanco, que diga negro. De esto hablamos la charla pasada y también habíamos comenzado a hablar con la revocatoria con apelación en subsidio. Y en este caso decíamos que son 2 recursos que se interponen en un mismo acto. Como el nombre mismo lo indica, dice recurso de revocatoria o reposición, del cual ya hablamos anteriormente. Providencia simple, dentro de los 3 días, en forma fundada. Y acá nos detenemos un segundo. El juez, ante un pedido mío, me dice no. Entonces yo quiero que el juez me diga sí, el juez me rechaza lo que yo quiero, y yo quiero que cambie, que me otorgue lo que le estoy pidiendo, entonces yo ya sé que dentro de los 3 días, debidamente fundada, puedo interponer una reposición o revocatoria, porque este medio impugnativo lo que tiende es que el juez cambie de decisión. Ahora bien, yo lo interpongo dentro de los 3 días y el juez me lo resuelve el día 8, el día 10, el día 12, el día 14. Y acá hacemos un paréntesis. Vayamos al recurso de apelación, que en este cuadro lo que estamos viendo son los 8 recursos de los cuales vamos a hablar entre esta charla y el jueves que viene. Recurso de apelación. El recurso de apelación, si querés, Delfina, no, estás por ahí, vamos cambiando, a ver si lo puedo cambiar yo. Podemos cambiar, ahí está. Entonces, esto de lo que ya hablamos, simplemente son títulos para que ustedes tengan en claro ante quién se presenta, cuál es el plazo, contra qué resoluciones procede, cuál es el objeto, se interpone fundado y quién lo resuelve, tanto en uno como en otro caso, que son las eventuales preguntas que le vamos a hacer
cuando les toque hablar de estos casos. Por supuesto, material que está a su disposición en el campus. Pasamos a la otra. El recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el que estamos viendo y que suspendimos un segundo, hay una parte que habla de la reposición, contra qué resoluciones procede, qué plazo se interpone, si es fundado o no fundado, si lo resuelve o no el mismo juez. Y por el otro lado tenemos el recurso de apelación, del cual vamos a hablar seguidamente y después volvemos a esta parte del PowerPoint. Pasamos al otro. Pasamos al otro. Seguimos uno más. Entonces, de lo concreto de lo que vamos a hablar, para después volver al recurso de reposición con apelación en subsidio, vamos a ir a hablar del recurso de apelación, que es el mayor de todos los recursos. Esto significa que es un medio impugnativo contra toda resolución judicial. Contra toda resolución judicial. Que al no ser un recurso remedio, recurso propiamente dicho, se interpone dentro de los 5 días. Recuerden que cuando hablamos de remedio, recurso, era 3 días. Y por supuesto que ya sabemos que es dentro de los 3 o 5 días de estar notificado y que todos los plazos comienzan al día subsiguiente de estar notificado. El día de la notificación no se cuenta. Y que siempre son días hábiles. No corre sábado, domingo, feria chica, feria grande, asueto, etcétera, etcétera. Este tipo de recurso, apelación, no se interpone con fundamentación. Yo no dije que no va fundado, dije que no se interpone fundado. Los recursos remedios se interponen con fundamento, se interpone fundado. El recurso de apelación no va con fundamento. Y si ustedes quieren imaginarlo, un recurso de apelación, como ya sabemos es escrito y comienza con un encabezado. Interpone recurso de apelación. Seguidamente, como todo escrito, ¿a quién está dirigido? Señor juez de primera instancia. Datos personales, ya seamos letrado o apoderado, o datos de nuestro cliente y del nuestro, si somos patrocinantes, indicando en cuáles son los autos, qué juzgado. A vuestra señoría, respetuosamente me presento y digo, 2 puntos. A, interpongo recurso de apelación. Abajo, que causándome agravio irreparable, recuerden que esto es el fundamento, uno puede apelar cuando la decisión causa agravio, uno puede interponer recurso cuando la decisión causa agravio, y causa agravio cuando el juez no me da lo que yo le pido. Que causándome agravio la resolución de foja tal, el recurso de apelación procede contra toda resolución judicial. No es contra sentencia interlocutoria, contra sentencia definitiva, no. Toda resolución judicial. Entonces, que causándome agravio la resolución de foja tal, interpongo recurso de apelación. Punto, quiera vuestra señoría tenerlo presente, que así será justicia. Esto es todo lo que se hace para interponer un recurso de apelación. Si miramos para atrás, cuando interponíamos una aclaratoria, interponíamos una revocatoria, no solo le decíamos al juez,
de primera instancia, que causándome agravio la resolución o la providencia simple, depende del tipo de recurso remedio que interponga. Tenía que explicar detalladamente, pormenorizadamente, por qué yo quería que esa resolución había cometido un error numérico, un concepto oscuro, o no lo habían resuelto, o quería que cambie. Si es el de revocatoria, tenía que explicar en esa presentación lo que conocemos con el nombre de fundamentación. En el recurso de apelación se interpone sin fundamentación, no que no va fundado, sino que se posterga la fundamentación para otro plazo procesal. ¿Está? Porque a veces cuando ustedes dicen el recurso de apelación es sin fundamento, es incorrecto. Se interpone sin fundamento, no que no tenga fundamentación. Entonces, ¿ante quién se interpone? Tratando de contestar las preguntas que muestran este PowerPoint, ante el mismo que dictó la resolución. Estamos hablando de recursos ordinarios, pero ya, como no es un recurso remedio, sabemos que voy a interponer el recurso ante el mismo que dictó la resolución, pero quien lo va a resolver, en los recursos remedio los resolvía el propio juez, acá quien los va a resolver es un órgano distinto y superior, que ya conocemos, que es la excelentísima Cámara de Apelaciones. Entonces, toda resolución judicial dentro de los 5 días, la interposición no va fundada, como acabamos de explicar, y se interpone el recurso de apelación, que ya dijimos que causándome agravio irreparable la resolución de foja tal, interpongo recurso de apelación ante el mismo juez, ante el mismo órgano que dictó la resolución que decimos que nos agravia. Esto es la interposición de un recurso de apelación. Pasamos a la otra. Ahora bien, todo recurso de apelación puede ser concedido, otorgado o no otorgado o rechazado. Pensemos en principio que es otorgado, concedido. A ver, de las resoluciones posibles, más del 90% resulta apelable. Estamos hablando del recurso de apelación, por eso decimos apelable. Pero no es el 100%. Hay un 5% de las resoluciones que podría dictar el juez que no son apelables. Y no lo son porque el mismo Código de Procedimiento dice esta resolución no es apelable. Entonces, pongámonos en la regla. La cuasi mayoría es apelable. Entonces el juez dicta cualquier resolución judicial. Yo entiendo, o las partes entienden, que dicha resolución judicial causa agravio. Dentro de los 5 días, en tiempo y forma, interponen recurso de apelación. El juez, cuando recibe el descrito, después tiene que resolver. Y si en este caso le estamos pidiendo que nos conceda un recurso de apelación, el juez tendrá que decir, ¿concedo el recurso o no concedo el recurso? Cuando el juez concede el recurso, lo tiene que conceder con formas y con efectos. ¿Por qué? Porque lo dice el Código.
recuerden que acá ya estamos. A partir del 242 hasta el 275. Y a partir del 272 empezamos con extraordinario. Entonces, interpongo recurso, el juez me lo concede. Y cuando me lo concede, como lo concede con formas y con efectos, tenemos que saber cuáles son las formas y cuáles son los efectos. Toda sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario siempre se va a conceder libremente, como una regla general. Yo no dije toda resolución. Cuando yo apelo toda sentencia definitiva, no cualquier resolución, toda sentencia definitiva, no de cualquier proceso, de ordinario o sumario, me lo van a conceder libremente. Cuando apelo cualquier otra resolución que no sea sentencia definitiva de ordinario o sumario, será en relación. De esta forma se lo simplifiqué enormemente el trabajo. Sentencia definitiva de ordinario o sumario es libremente. Todas las demás resoluciones o todas las demás sentencias que no correspondan a ordinario o sumario serán en relación. Ya sabemos la forma, entonces cuando el juez me lo concede, en una o en otra forma. Y vayamos a los efectos. Los efectos pueden ser 3. No, sigamos con la anterior, por favor. Ahí está. Los efectos pueden ser 3. El primero, más sencillo, con efecto suspensivo. A ver, yo siempre digo el mismo ejemplo. Tengo que pagar un palo verde. Me condenaron al pago de $1.000.000. Me lo conceden el recurso con efecto suspensivo. ¿Tengo que pagar el $1.000.000? No, porque el efecto de la concesión del recurso suspende el cumplimiento de la resolución apelada. Vuelvo. Se dicta la resolución A. Y digo resolución porque el recurso de apelación procede contra toda resolución judicial. Esa resolución yo entiendo que está errónea, que se equivocó el juez, que me agravia. Interpongo en tiempo y forma recurso de apelación. El juez me concede el recurso con efecto suspensivo. ¿Qué significa? Suspende el cumplimiento de la resolución apelada. Por supuesto que esto es sencillo, pero tienen que masticarlo y engordar el chanchito. Porque cuando uno después toca el timbre y te encontrás solo frente a 2 o 3 docentes haciéndote preguntas, si no lo tenés el tema bien macerado, se te complica. Porque una pregunta Profe, puede ser, ¿qué sí? Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Disculpe que lo interrumpa. Dale. Cuando usted habla de que pueden ser concedidos libremente o en relación, ¿qué significa cada una de estas? Ahora volvemos, ahora volvemos. Dale, gracias. Dame un segundito. Termino con este pantallazo y entramos a pormenorizar. Lo primero, quiero que ustedes conozcan los términos. Los recursos de apelación se conceden con formas y con efectos. Una de estas 2 formas, una de estos 3 efectos. Todo. ¿Por qué? Porque lo dice la ley.
Ya sabemos cuando se concede en una forma o en otra forma el nombre, en relación y libremente. Pero sabemos en qué caso se va a conceder en relación y en qué caso se va a conceder libremente. Ahora estamos pensando en los efectos. Cuando es suspensivo, significa que suspende el cumplimiento de la resolución apelada, que es en la mayoría de los casos. El otro efecto es devolutivo. Me salteo uno con toda intención. El devolutivo es que no suspende el cumplimiento de la resolución apelada. Por ejemplo, en un proceso de alimentos, condenan al obligado al pago a que le pase al hijo menor o a la esposa o el esposo, depende quién es el condenado, 100 pesos de alimentos por mes. El condenado siente que dicho monto lo agravia e interpone un recurso de apelación. ¿Con qué efecto se lo van a conceder? Devolutivo. Significa que va a tener que pagar los 1.000 pesos por mes, o lo que fuere. El expediente va a ir a la Cámara y va a tardar 1 año en resolverlo. Pero mientras tanto, paga los 1.000 pesos por mes. Si fuera con efecto suspensivo, no tiene que pagar o no tiene que cumplir el objeto de la resolución apelada hasta que la sentencia esté firme. ¿Estamos? Y el diferido, que se da excepcionalmente cuando el tribunal o juez que entiende en la causa puede entender que dicha apelación se va a juntar con otras para que sea tratada. Por ejemplo, cuando los abogados apelamos honorarios en un incidente, el juez espera tener algunos elementos más, entonces difiere el tratamiento de este recurso para otro momento procesal. Es importante que ustedes vayan viendo la terminología. Suspensivo, que suspende el efecto de la resolución apelada. Devolutivo, no suspende el efecto de la resolución apelada. Diferido es que difiere el tratamiento del recurso para más adelante. La regla, suspensivo, es la regla. Devolutivo es la excepción. Y diferido es en muy pocos casos. ¿Está? Bueno. Pasamos a la otro PowerPoint y ya me aboco más a desarrollarle las palabras que hablamos. Entonces, recién creo que Antonella, con muy buen criterio, me preguntaba qué significa relación y qué significa libremente. Repasamos. Hay una resolución judicial, cualquiera, dentro de los 5 días, interpongo recurso de apelación. Tengo claro que el recurso de apelación no es un recurso remedio. Una cosa es dónde interpongo la queja, en dónde manifiesto mi agravio y quién lo resuelve. En los recursos remedios sabíamos que el mismo que dictó la resolución la puede resolver. ¿Estamos? En el recurso de apelación, una cosa es donde pongo el recurso y otro órgano distinto y diferente es quien lo va a resolver. Volvemos. Las dos formas de conceder el recurso es o en relación o libremente. También teníamos hablado que, salvo que sea sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario, siempre me lo van a conceder en relación. Y ahora le contesto a Antonella.
Cuando me lo conceden en relación, el apelante o los apelantes piensen que una resolución judicial puede agraviar a las dos partes. Entonces, cuando me lo conceden en relación, el expediente siempre está en primera instancia, no se movió de ahí. El apelante o los apelantes tienen 5 días para presentar la fundamentación. Fundamentación que se llama memorial. ¿Qué va a hacer el juez con el memorial presentado por él o los apelantes? Ya sabemos que es un principio general que el juez de lo dicho por A córrase traslado a B. Principio de contradicción, bilateralidad, escuchar las dos campanas. El juez no va a resolver nada. Máxime que en este caso también sabemos que el recurso de apelación lo resuelve la Cámara, el superior. Entonces el juez del memorial le va a correr el traslado a la otra parte por 5 días. Y luego de contestado o vencido el plazo de 5 días, recién se eleva a la Cámara. El recurso de apelación lo resuelve un órgano distinto y superior en donde interpuso el recurso. Llega a la Cámara. Lo primero que hace la Cámara, hace un sorteo de qué sala va a intervenir. En el caso de Mar del Plata sabemos que hay 3 salas. Primero, ¿cuál es la sala que va a intervenir? A, B o C, primera, segunda o tercera. Y una vez que se hace el sorteo de la sala, llega el expediente a la sala y se vuelve a hacer un sorteo de qué juez vota en primer término, qué juez vota en segundo término y eventualmente qué juez vota en tercer término. Y ahí comienza el estudio. Y después de un periodo que podrá andar entre 4, 6, 8 meses, depende el fundamento, la seriedad del tema tratado, la Cámara, en este caso en particular, la sala emite sentencia que van a ser notificadas las partes. También sabemos que cuando el órgano tiene número impar, es a los efectos de facilitar la mayoría de opiniones, requisitos que hemos leído que es fundamental para que haya una sentencia válida, mayoría de opiniones. Entonces, de esta forma, profesor, en relación... ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, tengo una duda. ¿Dico? ¿Hablar de memorial es sinónimo de expediente o no? No, el memorial es la fundamentación que presenta él o los apelantes cuando le conceden un recurso de apelación con efecto de la forma en relación. Perfecto, gracias. Bien, no, Nico, por favor. Y quizá esa puede ser una pregunta de la mesa de examen. ¿Qué es el memorial? El memorial es la fundamentación que debe presentar él o los apelantes cuando interpone un recurso de apelación y se lo conceden, un recurso y se lo conceden en relación. Primera instancia, pero lo va a resolver un órgano distinto y superior que se llama la Cámara. Profesor, es esa fundamentación Entonces, que cuando me lo conceden... No te escuché. Perdón, sí, porque se cortó. No sabía que seguía hablando. Sí. ¿Es esa fundamentación que no estaba cuando se interpuso este recurso de apelación? Correcto, Lucía, porque recordamos que el recurso de apelación se interpone sin fundamentación y no que no va fundado.
Por eso yo le decía, ojo con las palabras. La revocatoria o la aclaratoria se interpone fundada. El recurso de apelación se interpone sin fundamentación, pero no que no tenga fundamentación. Cuando es concedido en relación, se llama memorial. Dentro de los 5 días en primera instancia. Pensemos lo mismo ahora cuando se concede libremente. En principio ya sabemos que se va a conceder libremente en caso de sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario. No tenemos duda. En este caso, una vez concedido el recurso, en esto soy medio cargoso, recuerden que cuando se concede un recurso, se concede con formas y con efectos, en el mismo momento, una u otra forma o uno y otro efecto. Entonces, en este caso se concede con la forma libremente. ¿Qué significa? Que el juez automáticamente de concedido se desprende de las actuaciones y las remite al superior. En relación no es lo mismo. En relación dijimos que el juez, una vez concedido, el apelante tiene que presentar el memorial, del memorial se da traslado y después se eleva a la Cámara o al superior. Véase, nótese la diferencia. Cuando es libremente, el juez, una vez concedido, se desprende de las actuaciones y las remiten al superior. Llega el expediente a la Cámara, se sortea la sala, y una vez radicado el expediente en la sala que corresponde, la sala te notifica para que dentro del plazo de 5 o 10 días presenten la fundamentación. Fundamentación que se llama expresión de agravios. Y yo dije 5 o 10 días porque dije que se concede libremente en sentencia de procesos ordinarios o sumarios. Cuando es ordinario, la fundamentación que se llama expresión de agravios se presenta dentro de los 10 días y en el otro caso, sentencia de procesos sumarios, la fundamentación que se llama expresión de agravios, cuando se concede libremente, se presenta dentro de los 5 días. Y luego pasa a la Cámara a resolver. Por supuesto que esta es la menor de todas las visiones de la diferencia entre uno y otro recurso. Al comienzo de la charla de hoy me preguntaron, por ejemplo, con respecto al ofrecimiento de prueba. Es decir, en relación y libremente, estas son las mínimas diferencias que existen, pero no son las únicas. Cuando se concede libremente, puedo ofrecer nuevos medios de prueba que el juez de primera instancia me denegó. Cuando se concede libremente, tienen que votar todos los jueces y no se pueden adherir, sino que tienen que expresar el voto. Muchas más diferencias. Simplemente las remarco al solo efecto de hacerles ver que entre uno y otro hay muchas diferencias. Vuelvo. Marcamos las mínimas, pero estas se van a ampliar cuando nos volvamos a ver en procesal, civil y comercial. Acá estamos en teoría general del proceso. Profesor, ¿le puedo realizar una pregunta? La que guste, Valentina. Hola, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Quería preguntar, porque hoy remarcó varias veces que pueden ser una parte la que apela o pueden ser las dos, cuando dijo los apelantes. ¿Hay alguna diferencia en esto? ¿Cambia de alguna forma el proceso de apelación? ¿Afecta que sean las dos partes las que apelan? No.
No, Valentina, el procedimiento es exactamente para todos el mismo. Sea una o sean dos. Por supuesto, si son dos, en una de esas hay un poco más de plazo, porque depende de cuándo fuiste notificada, pero no cambia absolutamente nada. Gracias, muchas gracias. No, por favor. ¿Está más o menos? Estamos pensando siempre en el recurso de apelación. Ahora, con esto, sí, volvamos un poquito, Delphi, a la revocatoria con apelación en subsidio que lo habíamos dejado. Acá pueden ser las conclusiones, ya está bien. Acá, está bien. Profesor, antes de que cambie de tema, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo no, Alicia? La que guste. En el caso de las formas libremente o en relación, si falta la presentación de memorial o de relación a agravios, ¿produce algún efecto importante o no? Alicia, ahora, más allá que es un tema que lo iba a hablar después, pero no, ahora me interesa, no, pero me interesa que usted me lo resuelva. A ver, dígame si usted es juez. Sí. A ver, y dígame por qué, deme una razón y después fúndemela, ¿eh? Sí. Así la escuchamos todos. Y bueno, quedaría como un vacío, me parece, no sé, ya sea porque está mal expresada la fundamentación o porque está fuera de término, fuera de tiempo, me parece, no estoy muy segura. Acá en el final del artículo en el final del primer párrafo del 246, apelación en relación, dice que si el apelante no presentara el memorial, el juez de primera instancia declarará desierto el recurso. No sé qué significa, pero lo encontré. Alicia, está bien. Antonella nos dijo que el asesino era el portero. Nos quitó todo el misterio. Perdón, pero justo estaba leyendo el artículo y dije, puede ser que, no sé, que aporte algo. A mí me gusta el... Está perfecto, Antonella. Primero, por esto yo les remarco código, código y código, porque todo lo que yo les digo es código. Se lo planteo de alguna forma mucho más sencilla, o por lo menos así lo creo, pero yo no invento nada. Volviendo a la pregunta, pensemos juntos. Si yo interpongo un recurso y no va fundado, significa que no le explico cuál es el agravio. Si yo no explico cuál es el agravio, el superior, ¿y de qué va a tratar si no sabe cuál es mi agravio? Entonces, en ese caso, el recurso se considera, como bien dice el 246, desierto. Desierto es que no hay nada. Si la Cámara va a tratar el agravio, y yo no expliqué. ¿A todos se les cortó ahí? Sí. Bueno. Sí, a mí se me cortó. Ahí le aviso. Ahí, Alfonso, si puede repetir esto último que se acaba de cortar. Perfecto. Lo que estamos pensando es en el recurso que terminológicamente se llama desierto. Es decir, yo interpongo un recurso de apelación. El recurso no se interpone fundado. Y entre nosotros sabemos que fundado es la explicación técnica, jurídica y fáctica del error que yo digo que contiene esa resolución. Yo me enojo, yo me agravio, me lesiona lo que dijo el juez porque se equivocó. En la fundamentación le explico. Mire, el juez se equivocó porque es una bestia, porque no leyó, porque interpretó mal, porque se equivocó. Y la Cámara va a leer mis argumentos, los va a cotejar con los del juez y va a corregir o no la resolución que yo considero que está equivocada. Si yo no expreso el memorial o no presento la expresión de agravios, significa que no expreso el agravio que yo digo que dicha resolución tiene.
Y si no doy la argumentación, ¿la Cámara en qué va a entender? En nada. A esto se le llama recurso desierto. Y el efecto de un recurso desierto es que queda firme la resolución apelada. ¿Se entiende esto último? Sí, sí, sí. Ahora. Volviendo un poco a los orígenes, ¿cuándo una resolución queda firme? Es decir, ¿cuándo una resolución adquiere la calidad de cosa juzgada? Cuando nadie nunca interpuso recurso, nadie nunca se quejó, o cuando se agotó la vía recursiva. El juez dicta la sentencia A. Nadie dentro de ni 5, ni 10, ni 15 días, nunca nadie se queja. La resolución queda firme. Pasa en autoridad de cosa juzgada. Dentro de los 5 días, apelo. Voy a la Cámara. Dicta la sentencia a la Cámara, apelo. Me voy a la Suprema. Dicta la sentencia a la Suprema, apelo. Me voy a la Corte de la Nación. Agoté la vía recursiva. Volviendo a la pregunta, ¿cuándo una resolución queda firme? Cuando nadie interpuso recurso dentro del plazo o cuando se agotó la vía recursiva. Recién ahí una sentencia queda firme y recién ahí podemos hablar de cosa juzgada, formal o material. ¿Está más o menos esto? Bueno, entonces volvíamos a la apelación en subsidio. Habíamos dicho que la reposición ya sabíamos lo que era. Dentro de los 3 días, providencia simple, interpongo una revocatoria o reposición. Y también ahora sé que dentro de los 5 días, siempre desde el día 0, desde el día 1 de dictada, puedo interponer un recurso de apelación porque el recurso de apelación procede contra toda resolución judicial. A esto le agrego que la interposición de los recursos no suspende los plazos. Y como yo también sé principios procesales, economía procesal, el subcarácter de eventualidad, que todas las defensas tengo que interponerla dentro del mismo plazo que entra a correr desde el día 1. Por ejemplo, ustedes en este aspecto han visto que cuando al demandado le llega la demanda, él tiene 10 o 15 días o 5, depende del tipo de proceso del que estemos hablando, para interponer las defensas que quisiere. Y nosotros simplemente en algunas de las bolillas, creo que las 6, decimos, puede contestar la demanda, puede reconvenir o puede oponer excepciones. Siempre dentro del mismo plazo. No es que primero contesta la demanda, a los 10 días interpone reconvención y a los 30 días pone excepciones. Todo se presenta en un mismo acto y esto en razón del principio de eventualidad, que es uno de los 4 subcaracteres del de economía procesal. Concentración, celeridad, nulidad o saneamiento y eventualidad. Aplicamos esto ahora. Yo, una vez dictado una resolución judicial, tengo los primeros 3 para interponer una revocatoria, o los primeros 5 para interponer una apelación. Ahora bien, si yo interpongo una revocatoria o reposición solamente el día 3, y el juez me la resuelve el día 8, yo ya perdí. Me caducó el plazo para interponer el de apelación, porque el recurso de apelación es dentro de los 5 días. ¿Se entiende esto?
Suponemos que sí. De todas formas, Sí, nos profe, queda una... sí. ¿Estamos? Sí, se entiende, Entonces, sí. el sistema procesal nos da para interponer en un mismo acto dos herramientas. El código procesal nos permite en un mismo acto interponer dos vías de impugnación, siempre dentro de los 3 días, porque si yo interpongo la revocatoria el día 4 está vencida. Dentro de los 3 días pongo recurso de revocatoria y en el mismo acto con apelación en subsidio. A, interpongo revocatoria o reposición, que de acuerdo al 238, a vuestra señoría, vengo a y fundo, explico, razono, por qué quiero que la providencia simple, la reposición únicamente procede, únicamente se puede interponer contra providencia simple, por qué sostengo que el juez se equivocó y por qué solicito que se revoque por contrario imperium, que me dijo que no, que me diga que sí. Y seguidamente a esto, dentro del mismo escrito, dentro del plazo de 3 días, interpongo en forma subsidiaria apelación. Para el eventual y utópico caso de que vuestra señoría no compartiera los argumentos expuestos supra, que revoque la providencia simple, también interpongo recurso de apelación, porque yo ya sé que el recurso de apelación no lo resuelve el juez, lo resuelve un órgano distinto y superior, que es la Cámara. ¿Por qué? Porque el juez se puede volver a equivocar. Sí, los jueces son... Si justamente me tocó un tosudo, uno que no cambia de decisión, ¿por qué? Porque es un tosudo, porque no ve o porque tiene argumentación distinta a la mía, yo me privo de que la Cámara le ordene al juez que cambie la decisión. En concreto, a los efectos de evitarnos lo que el día de mañana sería una mala praxis, porque recuerden que los abogados somos profesionales que garantizamos los medios, no los fines. Yo jamás digo que voy a ganar o que voy a perder. Yo lo que garantizo es que todas las herramientas que establece nuestro código, utilizarlas en beneficio de nuestro cliente. Profesión de medios. Y si yo no sé usar el código de procedimiento, evidentemente cometo una mala praxis. Entonces, ante cualquier providencia simple que yo crea que está errónea, que me causa un agravio, conjuntamente, dentro de los 3 días, interpongo recurso. Entonces el juez, al momento de resolver, tendrá que decirme, de la revocatoria sí o no, cambia o no cambia, y de la apelación me tendrá que decir que sí, porque el recurso de apelación procede contra toda resolución judicial. Por supuesto que si el juez revoca la providencia simple, igual me tiene que conceder la apelación y yo oportunamente desistiré, porque ¿para qué me voy a ir a la Cámara? Ya termino. ¿Para qué me voy a ir a la Cámara si ya el juez cambió de decisión y ya la decisión actual no me causa agravio? Pero serán decisiones a tomar por el apelante. Te escucho, perdón. Entonces, cuando un juez recibe el recurso de apelación y por detrás hay una sentencia que permite que se presente este recurso, ¿lo tiene que conceder? A ver si entendí bien, Antonella. Estamos pensando
una sentencia, el recurso de apelación procede contra toda resolución. Claro. El Sí. juez está en 99,9 obligado a darme Claro. el recurso. Eso era lo que me había quedado como duda. Lo tiene que conceder. Ahora bien, también sostenemos que el juez es una persona humana y que se puede equivocar. ¿Puede el juez equivocarse y no concederme el recurso de apelación? Puede, porque dijimos que se puede equivocar. Entonces vayamos al quinto recurso, a la quinta vía de impugnación que conocemos en este cuadrito. Más arriba o más abajo, o esto. Recurso de apelación, ¿es esta? No, puede ser esa. Recurso de apelación, acá está. Este es el que tenemos, sí. Esta es la quinta, perdón, Delphi, Esta es la quinta. Aclaratoria, reposición, reposición con apelación en subsidio, apelación y recurso de queja. ¿Estamos? Son los 5 vías impugnativas ordinarias. Y esto responde a tu inquietud. El juez se equivocó, suponete, contó mal los plazos. Yo interpuse el recurso de apelación dentro de los 5 días y el juez se equivocó y dijo, fuera de término. Pero no, si uno de los días había suelto, si uno de los días era feriado, se equivocó el juez en rechazarme el recurso de apelación. Entonces, cuando el juez, si bien está obligado en un gran porcentaje, salvo en las resoluciones que el Código dice que no son apelables, en concederme el recurso, también me lo puede denegar, rechazar, motivado por un error, por una equivocación del juez. Entonces el sistema procesal nos da otra herramienta que se llama recurso de queja por apelación denegada. Entonces, recordemos, me estoy quejando porque no me concedió la apelación. No estoy hablando de formas ni de efectos en este caso. Estoy diciendo, interpongo recurso de apelación, ¿recuerdan? Y cuando yo lo interpongo, el juez me lo concede con formas y con efectos. En este caso, no me lo concedió, me lo rechazó. Entonces existe, vuelvo a reiterar, otro caminito que se llama recurso de queja por apelación denegada. Este tipo de recurso, por supuesto que ya sabemos que son escritos, se presenta en el superior. ¿Y el superior del juez cuál es? La Cámara. Dentro de los 5 días, a partir de que el juez me rechaza el recurso, tengo 5 días de los medios de notificación, de cómo corren, etcétera, etcétera. Y recuerden lo que hablamos. La interposición de los recursos no suspende los plazos. Todo plazo comienza a correr para lo que yo quiera hacer a partir de que el juez me dijo te rechazo el recurso. Al día subsiguiente es el día 1, para hacer lo que quiera. En este caso tengo 5 días para irme a la Cámara e interponer este recurso que llamamos autosuficiente, ahora explico por qué, que se interpone directamente ante la Cámara. ¿Y por qué decimos autosuficiente? Cuando veamos recursos extraordinarios, la charla que viene, también vamos a reiterar esta palabra. Significa que se basten a sí mismo. Que el juez, leyendo este recurso, tenga un panorama total de lo que está pasando. Y en este caso en particular, ustedes piensen que el expediente
todas las actuaciones mediante la cual me rechazaron el recurso de apelación está en primera instancia. Y yo me voy con mi humilde escritito a la Cámara, y la Cámara con solo mi escrito va a tener que resolver si mi queja es fundada o no, si tengo razón o no, si el rechazo del juez es correcto o incorrecto. Autosuficiente es que se basta a sí mismo. Entonces, en este caso, ¿con qué elementos tendré que acompañar en la fundamentación del recurso de queja para que la Cámara, sin ver el expediente, por supuesto que si lo quiere ver, la Cámara lo va a pedir, pero sin esa obligación, sin ver el expediente, resuelva mi queja? Entonces, los elementos mínimos que tiene que contener este recurso es copia de la resolución que motiva el recurso. Vamos a suponer, pero como ejemplo, la resolución A. Vamos a suponer la sentencia. Pero recuerden, el de apelación procede contra toda resolución judicial. Entonces no es contra la sentencia, contra cualquier resolución judicial. Entonces el juez dicta la resolución judicial A. Vamos a suponer que me la notifican por cédula o me la notifican electrónicamente. Copia de la resolución judicial. Copia de la cédula de notificación. Interpuse en tiempo y forma un recurso de apelación. Copia del recurso de apelación. Copia de la resolución que el juez rechaza el recurso. Y a su vez, la fundamentación, la explicación técnica, jurídica, fáctica, de por qué el juez equivocó en no concederme el recurso. ¿Está clarito? Entonces, autosuficiente. ¿Sí? Pregunta. A mí me queda claro la diferencia entre el escrito de interposición del recurso y aquel que interpone el recurso. Digamos, estos últimos, el tercero y el cuarto de los elementos. No me queda clara la diferencia. Perfecto. Empezamos, entonces, leo con vos. Copia del escrito que interpone el recurso de apelación. Entonces, el primero, la resolución A. Ahí, Victoria, no tenemos ningún problema. Vamos a llamarle sentencia. A. El B es la notificación. El C, o tercero, es mi escrito donde interpongo el recurso. Interpone el recurso de apelación. Señor juez, bla, 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 que causándome agravio irreparable la resolución, la sentencia de Fojas tal, interpongo recurso de apelación. Sería el tercero. El cuarto. El juez resuelve. Dice, no al lugar, te rechazo, no te concedo el recurso de apelación. Este sería el cuarto. Aunque, por lo menos mi intención, copia del escrito de interposición, no, está mal escrito, tenés razón, Victoria, sería copia de la resolución judicial que rechaza el recurso de apelación. Ahí va, entonces, ahí un poco mejor. Lo escribí de esa manera porque me confundía, pero lo entendí. Es que, Victoria, tenés razón vos, está mal el PowerPoint. Nos vamos a ocupar, la culpa es mía, está mal, pero tenés razón vos. El punto 4 es copia de la resolución judicial que rechaza el recurso de apelación. Y el quinto, por ponerle un número, ¿no? Es la fundamentación, porque el recurso de revocatoria con apelación en subsidio va fundado. Cuando decimos fundado es explicado en términos jurídicos, fácticos, lógicos, por qué el juez se equivocó. Y en este caso la Cámara puede tomar dos posturas.
el expediente sigue estando en primera instancia, aunque si la Cámara lo considera, lo puede pedir. El que puede lo más, puede lo menos. La Cámara puede o rechazar mi queja, por lo cual el expediente seguirá todo su trámite, o bien aceptar mi queja, acoger favorablemente mi queja y ordenarle al juez que me conceda el recurso de apelación que me rechazó con las formas y los efectos que correspondiere. Doctor, una pregunta. Sí. En la fundamentación, en el ejemplo que usted dio, si el juez se confunde los plazos, ¿no? Cuenta mal y se confunde el plazo, ¿también se adjunta una prueba ahí donde explica que se adjunta la prueba en la fundamentación? Sí, Lucio. Vos tenés que explicar en qué consiste el error, el que está a tu cargo explicarlo. Acordate que la Cámara no tiene el expediente. Entonces, con las fojas que acompañamos vemos el transcurso del plazo. Pero en este caso, vamos a suponer, en el solo ejemplo que di yo, que el día 3 hubo asueto o hubo feriado, tendrás que acompañar la acordada de la Corte que tal día determinó que no se computara. Vos, como la parte apelante, corres con toda la responsabilidad. Porque acordate que te causa agravio. Entonces vos tenés que demostrar el agravio. Bien, gracias. No, por favor. Una pregunta, ¿este recurso de queja solamente se presenta por falibilidad humana? Error material. A ver, cuando decimos falibilidad es la posibilidad que el juez se equivoque. Sí. Si no se equivoca, quiere decir que la resolución no tiene agravio. Ajá. Ahora bien, vos me decís, en la práctica, ¿lo podemos usar como una vía chicanera? Sí, todo se puede, pero no, yo en clase jamás te diría que hagas eso. Ahora, ¿que se hace? Se hace. Y que yo no lo hice nunca, tampoco lo voy a decir. Vos conocés las herramientas, a partir de ahí cada uno le da el uso que corresponde. Quizá en este caso en particular, te diría, que no te alonga el plazo. ¿Por qué? Como el expediente está en primera instancia y la interposición de los recursos no suspende el plazo, sí, y la queja la presentás en Cámara, si vos te tirás un lance, si te sale bien, bueno, pero si te sale mal, el expediente sigue su curso. ¿Se entiende, Alicia? Sí, sí. Pero por supuesto que hay muchos de los recursos que no siempre que el que apela está convencido que tiene razón, que lo puede llegar a hacer como una forma chicanera de alongar los plazos o alongar el cumplimiento de una obligación. Sí, se hace también. Sí, bueno, gracias. No, por favor. A ver, con esto más o menos estamos terminando lo que sea recursos ordinarios. Por supuesto que el jueves que viene hacemos un repaso y después nos evocamos a extraordinarios, material que está subido al campus. Y recuerden en este punto mi preocupación con respecto a estos temas. Recursos parece sencillo, pero después se complica. Y normalmente en los exámenes siempre hay preguntitas de recursos, que son las que te pueden salvar o las que te pueden hundir. Porque una pregunta sencilla, yo te digo, ¿qué es la expresión de agravios? Y depende del color de tus ojos, yo ya sé si te veo en el recuperatorio o no. ¿Estamos? Sean inteligentes y entiendan mi mensaje, por favor. ¿Alguna preguntita? Perdón. Tienen los ayudantes alumnos para consultarles, para utilizarlos en el buen sentido de la palabra. Están a disposición de ustedes. Son buena gente.
Ahora escucho alguna pregunta. Profe, yo tengo una. Dime, Antonella. De los artículos, de todo lo que es recursos, ¿entran todos los artículos o determinados, o sea, o específicos que tengan que ver con más parte general? ¿O todos? A ver, yo te diría que todos, Ok. pero, pero, Antonella, pero si vos vas siguiendo mis charlas y vas siguiendo el material que está publicado en el campus, te vas a dar cuenta lo fundamental. Entonces, al decirte todos, no te estoy diciendo todos. Hay una gran mayoría y con una lectura de algunos ya es suficiente. Lo que se te va a preguntar como mínimo es lo que el docente da. Entonces, esto es lo mínimo que se les va a preguntar. Cumpliendo esto es suficiente. Nadie pretende que ustedes sean estudiantes especialistas en recursos, pero sí que como mínimo el material subido y lo que charlamos en clase esté aprendido. ¿Está? Dale, profe. Sí, gracias. Yo tengo una consulta, doctor. Bueno, sí, Nico. Yo quería saber si en el recurso de reposición, una vez que el juez resuelve, ¿este debe ser sustanciado? ¿Se sustancia? A la parte contraria, que no entiendo muy bien el artículo 240, lo que dice la segunda del segundo párrafo. ¿Qué dice? Contame. Dice la reposición de providencias dictadas de oficio o a pedidos de la misma parte que recurrió, cerrar resuelta sin sustanciación. No entiendo. A ver, Nico, en principio, perfecto. Eso significa que estás leyendo el código, lo que ya habla bien de vos. Porque son temas complicados y que sin una ayuda te pueden causar la duda, como en tu caso. Recordemos que sustanciación es la obligación que tiene el órgano jurisdiccional de antes de resolver, cumplir el principio de bilateralidad. Esto quizá cuando hablamos de sentencia interlocutoria, que es un artículo con 3 incisos, en el encabezado dice previa sustanciación, al solo efecto de unir todos los artículos con lo que estamos hablando. Ahora bien, pensemos en una revocatoria. Una revocatoria es aquella que procede contra providencia simple. Entonces el código nos dice, ¿cuándo va sustanciada? Es decir, ¿cuándo se le debe correr traslado a la otra parte? ¿Cuándo se le debe notificar para que la otra parte responda? ¿Y cuándo esa notificación resulta innecesaria? Y agotando un poco la lectura de este artículo, te dice que cuando la parte que motivó la revocatoria no hace falta correrle traslado a la otra. Señor juez, pido cédula. El juez me dice a mí no alugar la cédula y yo interpongo una revocatoria, no hace falta correrle traslado porque yo fui el que motivé la resolución que me agravia. Cuando la interpone el recurso, la otra parte, sí hace falta la sustancia. El supuesto de la norma por vos señalada es cuando yo lo interpongo en una audiencia. Estamos en una audiencia, señor, ¿se puede interponer verbalmente un recurso? Por supuesto que sí. Sabemos que es la excepción de la excepción, porque nuestro proceso se basa en el sistema escriturario, pero en una audiencia, ¿vos podés interponer un recurso? Claro que sí. Entonces, en ese caso, al interponer una revocatoria o reposición, tampoco hace falta correrle al otro lado porque la está escuchando. ¿Te queda un poquitito más clara de esta forma? Sí, ahí me quedó un poquito más claro. Gracias. No, por favor. Cualquier preguntita que haga más, por supuesto, se la pueden trasladar a Delfina, a Martincito, al ayudante que les toque, y si no, las anotamos. Y el jueves que viene creo que ya estaríamos terminando todo. Por supuesto que si hace falta una clase más de repaso, usaríamos otra más. Todos sabemos que el 8
comenzaría las comisiones, por supuesto, a tomar el final. Agradecido como siempre por haberme escuchado y quedo a su disposición, y si no nos vemos el jueves que viene. Sí, te escucho. La única diferencia que hay en que sea de forma, en relación o libremente, va a ser en cuanto a al tipo de resoluciones que aplica el recurso, o hay alguna otra diferencia que sea en relación o libremente. No sé si Hola, Jackie, ¿cómo estás? Hola. En principio, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Todo bien. Bueno, a ver, sí, en principio, porque vamos a ver algunas otras diferencias cuando nos veamos en procesal, pero por ahora no hace falta, es sentencia definitiva de ordinario o sumario libremente. En todos los demás casos, cuando no sean sentencia definitiva de ordinario o sumario, es en relación. Y ahí ya te simplifiqué tu estudio. ¿Hay excepciones? Sí, pero la vemos en procesal. Listo, perfecto, gracias. Gracias. Les deseo buenas noches, buen fin de semana y agradezco a Delfina y a Nico que siempre están ahí presentes. Y Ezequiel que también Saludos está para presente. ¿Quién no lo veo? Ah, acá está. Hola, Ezequiel, perdóname. Sí, te vi. Discúlpame. ¿Bien, Ezequiel, tus cosas? Bueno, ahí tienen otro ayudante alumno para hacerle preguntas. Gástenlo un poquito. Buen fin de semana y cuídense, por favor. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, igualmente.